Los buses que reforzarán entonces el transporte público de zonas como Rodelillo, Placilla, Cerro San Roque y Playa Ancha. Tema muy trascendente, lo destacamos acá en el Twitter Café a través de Valparaíso FM. Lo que tú quieres escuchar está en Twitter Café por Valparaíso FM. Claro, un tema que nos ha convocado es el tema de la salud mental y particularmente en lo que ocurre con las personas mayores. Conversábamos de este tema con el médico geriatra. Conversábamos justamente ayer de la Fundación Las Rosas. Nos interesa mucho profundizar esta temática acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Hay un tema que son las demencias que nos interesa profundizar con una experta en este tema. Ella es Consuelo Estadela Guerra. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, magíster en abordaje de personas mayores y envejecimiento. Tiene también diversos diplomados en salud mental, en el tema de las personas mayores, también en políticas públicas. Terapeuta ocupacional, ha trabajado en el sistema público y privado, tiene ya varios años de experiencia. Durante los años 2022 y 2023 fue coordinadora del Programa Regional de Prevención de Suicidios en la región metropolitana. Es docente también, terapeuta ocupacional en la red GESAM, con el fin de abordar la situación de personas con demencias y sus familias. Consuelo Estadela, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Les agradezco mucho la invitación. Muy gentil, pues, Consuelo. Gracias por acompañarnos acá en el programa. Muy, muy amable. Oiga, partamos por lo más básico en los conceptos. ¿Qué se entiende por demencias, Consuelo? ¿Y a qué porcentaje de la población afectan? ¿Qué características tienen estas demencias, Consuelo? A ver, la demencia en el fondo es una enfermedad crónica que en general es progresiva y que lo que significa es que la persona empieza a tener dificultades en el funcionamiento de sus capacidades cognitivas o del pensar. Entonces la persona puede tener problemas en la memoria, en el lenguaje, en la orientación, en el cálculo, y por lo tanto esas complicaciones cognitivas empiezan a afectar su vida cotidiana. Por lo tanto la persona va requiriendo más apoyo para la realización de ciertas actividades. En general las demencias son bastante frecuentes en las personas mayores, pero no son únicamente de personas mayores, que es un tema bien importante. La gente siempre lo asocia a que las demencias son propias de las personas viejas o las personas adultas mayores, pero la verdad es que también le pueden dar a personas un poco más jóvenes. En general, actualmente las demencias en el mundo afectan a 55 millones de personas, lo que es muchísimo, pensando que cada vez en el mundo los países están más envejecidos. Hay más personas mayores que personas jóvenes. Por lo tanto, es más frecuente y más posible encontrarnos, ¿cierto?, con demencia, ¿cierto?, en el futuro. Y por lo tanto, desde ahí también ha sido relevante poder empezar a intervenir en eso. En general, la demencia, para que yo pueda decir que es una demencia, tiene que tener 3 características. El problema cognitivo, que era lo que yo les contaba de las habilidades del pensar, alteraciones en la vida cotidiana, en la funcionalidad de la persona, y también cambios en la conducta. Teniendo estas 3 cosas, ¿cierto?, yo pudiera decir que la persona podría estar cursando por un cuadro de demencia. Consuelo, ¿cuáles son entonces las demencias prevalentes en la población chilena? Y si se pudiese llegar a algún porcentaje de las personas que sufren este tema. Mira, en general las demencias, hay distintos tipos de demencia, ¿ya? Hay distintos tipos de demencia. Primero, la demencia más prevalente tiene que ver con la demencia tipo Alzheimer, que más o menos es como entre el 70 y 80% de todas las demencias que hay son del tipo Alzheimer.
que es la más común, la que uno más conoce, y en la cual lo más característico es que las personas tienen problemas de memoria, sobre todo de las actividades más recientes, y luego, a medida que la enfermedad progresa, de las actividades o de los recuerdos más pasados o remotos. Esa es la más común. Y en general es una demencia que tiene un desarrollo largo, es decir, las personas que aparece la enfermedad y viven muchos años, conviven muchos años con la demencia. Eh, el segundo tipo de demencia bien común en Chile, a propósito de nuestras condiciones y características como país también, son las demencias asociadas a un accidente cerebrovascular. Como nosotros en Chile tenemos altas tasas de obesidad, hipertensión, diabetes y un montón de como factores metabólicos, ¿cierto? Alto sedentarismo, todos esos son como factores de riesgo para hacer accidentes vasculares. Obviamente, algunos accidentes vasculares pueden, a propósito de la zona en la que ocurren, afectar ciertas zonas cognitivas y desde ahí que aparece un deterioro cognitivo asociado o posterior a un accidente vascular. Esas son las segundas más frecuentes, aproximadamente deben ocurrir en un 10%, 15% de los casos, ya como dentro de lo que ocurre acá en Chile. Y luego tenemos demencias un poco menos prevalentes, pero que las hemos escuchado alguna vez, las demencias, por ejemplo, por cuerpos de Lewy, o las demencias frontotemporales, que son demencias en la cual se altera el comportamiento en el caso de las frontotemporales, y en el cuerpo de Lewy las capacidades motoras asociadas al problema cognitivo, y que en general su prevalencia es más bajita, 5%, 3% aproximadamente. Entonces, no son tan frecuentes, pero sí, obviamente, igual que las anteriores, cursan con un nivel de deterioro, pero tienen más énfasis en o lo conductual o lingüístico, o en las capacidades motoras que se asocian o se acompañan en el deterioro a lo cognitivo. Estamos conversando en el Twitter Café a través de Radio Valparaíso con Consuelo Estadela Guerra, terapeuta ocupacional, magíster en el abordaje de personas mayores y envejecimiento, entre otras especialidades que tiene acá Consuelo. Consuelo, el impacto de este tema en las familias, en el entorno de estas personas que sufren de alguno de estos tipos de demencia, Consuelo, es un tema Eso, evidentemente no fácil, Consuelo. no, muy difícil. O sea, imagínense usted o yo o cualquiera que nos esté escuchando, imagínense, no sé, como que le dan un diagnóstico como este. Obvio que el primer impacto se lo lleva a uno porque lo está viviendo, pero la familia también. Además hay una visión bien negativa de lo que significa tener demencia por las implicancias que tiene, que son implicancias en los cuidados. Va a significar que esta persona se va a ir deteriorando y por lo tanto va a requerir más apoyo de un familiar o de un tercero. eh, un impacto económico, porque efectivamente va a significar tener que tener más controles médicos, apoyo probablemente profesional de terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo, dependiendo obviamente del tipo de demencia a la que nos estemos también refiriendo. También va a ser necesario, por ejemplo, tener más horas de cuidado a nivel familiar, porque la persona que está cuidando va a dejar de hacer otros roles para cuidar, por lo tanto, también la familia se impacta porque las horas de la persona van a estar divididas más en el proceso de cuidado que en el acompañamiento de la familia, y obviamente eso tiene un impacto directamente en las mujeres, porque en este país las principales cuidadoras son mujeres, por lo tanto, ahí hay un tema que no deja de ser relevante de mirar, cómo estamos distribuyendo las cargas de cuidado. Ahora, en ese contexto, el impacto yo creo que va por dos líneas, en lo que te contaba yo recién, pero también el impacto emocional, como de tener que ver cómo alguien que yo quiero va requiriendo cada vez más apoyo, y el impacto emocional que eso me genera a mí como cuidador o como familiar que quiere esta persona, ¿no? Y efectivamente estoy viendo cómo va perdiendo habilidades, eso es un duelo, ¿no? Y ese duelo también es algo de lo que hay que hacerse cargo. Entonces creo que desde esa perspectiva es súper importante entender que el impacto va más allá de solo conocer el diagnóstico o solo del tema económico. Hay impactos emocionales, sociales, asociados también al proceso de acompañar a alguien que vive con demencia. Oiga, Consuelo, entendemos que hay sistemas para enfrentar este tema. Por ejemplo, el GES 85. ¿Qué protección en salud brinda
a las personas en estas condiciones. Explícanos o trata de explicarnos un poco de qué se trata esto, Consuelo. Sí, por supuesto. Bueno, a propósito de lo mismo, como a nivel mundial y también a nivel país, la demencia ha sido una problemática que se ha ido levantando como necesaria, se han ido creando distintas estrategias para poder abordar las demencias. Inicialmente existía un Plan Nacional de Demencia, que lo que buscaba era generar centros especializados para atender a personas con demencia en la comunidad. Y luego apareció el G85, que lo que busca es garantizar, por una parte, el diagnóstico oportuno de la demencia y por segunda parte, el tratamiento oportuno asociado a los niveles de complejidad. Y aquí voy a como simplificarlo así. Como la demencia va progresando, tiene etapas leves, moderadas y severas. Y en estas etapas, cada persona va a requerir cosas distintas. Entonces, lo que hace el GES, en el fondo, es entregar no solo el diagnóstico, sino también potenciar el tratamiento, entregando, ¿cierto?, dos modalidades de atención. Una modalidad que nosotros llamamos como la de mediana complejidad, que es para personas que están en etapas más leves o que requieren menos cuidado, que no tienen un familiar tan sobrecargado, y de alta complejidad en usuarios que están con mayor síntomas conductuales o que presentan más dificultades funcionales o que tienen una familia más sobrecargada. Y lo que busca en el fondo es poder ayudar al usuario y a la familia para poder, obviamente, generar un mejor cuidado a la persona con demencia. Entonces aquí el GES se centra en la persona, pero también le entrega herramientas a la familia para poder cuidarse y cuidar mejor, ¿no? Y eso lo hace, obviamente, entregando recursos a los servicios de atención primaria, a los hospitales públicos, ¿cierto? Y a las unidades de rehabilitación, con el propósito de poder generar estas acciones. Pero fuertemente en la atención primaria y, ¿cómo se llama?, y atención secundaria, para poder entregar estos apoyos. Consuelo Estadela, terapeuta ocupacional, nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Consuelo, ¿en qué consisten estas intervenciones que se pueden hacer en estos casos de demencias? Entendemos que, por ejemplo, hay talleres para familiares y cuidadores de personas con demencia. Cuéntanos un poco cómo es este trabajo específico. Mira, lo que es importante saber es que hay muchos mitos asociados a la demencia y uno de esos tiene que ver con que la demencia no tiene tratamiento. Eso es un mito. La demencia no tiene cura hasta el día de hoy. Hay muchas investigaciones que se han ido haciendo en el tema, pero todavía no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y los tratamientos tienen que ver con intervenciones que son individuales, que yo le hago directo al sujeto, que pueden ser para promover su funcionalidad, es decir, para que a lo mejor pueda adquirir ciertas habilidades para poder hacer sus actividades diarias como bañarse, vestirse, comer. Intervenciones que se pueden hacer en el entorno donde la persona vive. A lo mejor yo puedo poner algunos pictogramas, puedo modificar el entorno para hacerlo más seguro, ¿cierto?, y amigable al uso de la persona con demencia, y intervenciones que se pueden hacer en la familia para poder enseñarles como un poco mejor o trabajar en conjunto un poco mejor los conceptos que están asociados a la demencia. Eso a nivel individual, pero también existen actividades grupales. Y entre las actividades grupales pueden hacer actividades grupales para familiares de personas con demencia, que lo que buscan en el fondo es entregar herramientas de autocuidado al cuidador y también de cuidado a la persona con demencia, con el propósito, obviamente, de potenciar, ¿cierto?, la calidad de vida de ambos, de la persona que cuida y de la persona que convive con la demencia directamente. Claro que sí, interesante, Consuelo. Tremendo trabajo específico para enfrentar este tema. Consuelo, ¿cómo se puede prevenir estos casos? Y me gustaría que profundizaras un poco. Claro, estamos acostumbrados a que las personas mayores haya casos de demencia en mayor cantidad, pero también puede haber personas que están en una edad mediana. Sí. Cuéntanos un poco de aquello. En general, los casos que se dan de demencia en personas que tienen menos de 60 años no son muchos, ¿ya? No es como la gran mayoría, pero existen, y es por eso que es importante, obviamente, poder ir trabajando o potenciando, ¿cierto?, nuestros factores protectores, ¿ya? En la demencia existen factores, obviamente, protectores y factores de riesgo, como en todas las enfermedades. Y dentro de los factores protectores tenemos la educación como un factor protector. Obviamente el haber podido acceder a una educación me genera cierta como base cognitiva para poder funcionar en caso de cualquier daño o lesión.
pero también, por ejemplo, tener procesos de participación social, el poder vincularme con actividades significativas, el poder realizar actividades que tengan que ver con la estimulación de mi movimiento, ya sea a través del ejercicio, caminata, baile, da lo mismo la modalidad, pero en el fondo el estarnos moviendo, el poder comer más saludablemente, la posibilidad de estar aprendiendo cosas nuevas, son cosas que efectivamente van a ir como potenciando, ¿cierto? No solo mi funcionamiento cognitivo, sino también la formación de nuevos como vínculos entre mis neuronas. Por lo tanto, desde ahí estoy potenciando mi red neuronal y obviamente previniendo la aparición a lo mejor de ciertos síntomas asociados a la demencia. Ahora bien, es importante entender que también existen factores de riesgo sobre los que uno puede trabajar. Uno de los factores de riesgo que se ha descrito, o varios de los que se han descrito, tienen que ver con calidad de vida y condiciones de vida, alimentación, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión, el fumar, el consumo de alcohol excesivo, el aislamiento social, la inactividad física, son elementos que son factores de riesgo para la demencia. Por lo tanto, si yo hago efectivamente cosas para evitar esa situación, por supuesto que, o para disminuir ese impacto, voy a tener y voy a estar trabajando en mis factores protectores. Por lo tanto, ahí hay harto que se puede hacer asociado a las condiciones de vida y a la calidad de vida para poder prevenir la aparición de síntomas de demencia. Ahora bien, aún así hay personas que puede que desarrollen la enfermedad igual, porque tal vez tienen alguna condición genética detrás que pueda estar favoreciendo la aparición de la enfermedad, aun cuando la enfermedad no es directamente genética. Ya, pero si hay historial en la familia, yo puedo tener un riesgo mayor de tener la enfermedad. Por lo tanto, ahí es mucho más importante poder potenciar los factores protectores. Entonces, yo creo que si queremos quedarnos con una idea, así como cerrando esta idea, hay que favorecer los factores protectores y dentro de eso la alimentación, el movimiento, el aprender cosas nuevas y el estar estimulando nuestra mente a través de la participación social son excelentes herramientas para poder prevenir la aparición de la demencia. Consuelo Estadela, oiga Consuelo, muchísimas gracias por este contenido, esta conversación importantísimo. Consuelo es terapeuta ocupacional, especializada en este tema, también docente, terapeuta ocupacional en la red GESAM, que también por supuesto enfrentan este tema. Consuelo, oiga, le mandamos un gran abrazo. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos y estaremos en contacto en cualquier otro momento. Que esté muy Cuando bien. quieran. Muchas gracias, que estén muy bien.